tienen flujos. A veces le preguntan a uno así, ay, no, es que yo tengo un flujo. ¿Cuál es el flujo? Pero, ¿por qué no fuiste al médico? Si ya el flujo es tan abundante que a veces inclusive a algunas niñas le dicen que tienen que utilizar como toalla o un protector porque ya el flujo es muy abundante. Inclusive en algunas ocasiones puede ser subjetivo o puede ser objetivo. O sea, subjetivo ¿en qué sentido? Que ellas sienten mal olor, pero son ellas, por lo que saben que tienen un flujo. Entonces, Dios mío, y el flujo es abundante, ¿será que yo vuelvo y se huele? Obviamente el flujo huele feo. Entonces la paciente puede pensar de que ese olor lo está percibiendo todo. Subjetivo. O puede ser objetivo cuando verdaderamente es tanto el flujo que ya las personas, por más de que se pongan protectores que están aromatizados, ya las personas que están cercanas a esa persona sientan el mal olor, ¿cierto? ¿Y por qué no fuiste ante el médico? No, porque es que como eso es normal, acuérdense que los únicos flujos normales, ¿cuáles son? El pre y el postmenstrual, y ellos no tienen olor. El resto de flujo es patológico, no importa la cantidad, que es un tricintico, que es una migajita, que es una minchita, que es un poquito, es anormal. Si yo no le pongo tratamiento a ese flujo, pues el microorganismo, que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, pues él va a seguir creciendo, va a seguir reproduciéndose, y el flujo que va a ir, ¿qué? Aumentando. Y en la medida que va aumentando, pues me va generando, ¿qué? Inflamaciones. Me va generando inflamaciones, ¿sí? Y inflamaciones que pueden comprometer todo el aparato reproductor femenino, generándome la sepsis. En algunas ocasiones hay que hospitalizar a la paciente para ponerle antibiótico endovenoso, ¿sí? Porque ya la infección está muy grande. Entonces, en esas pacientes que sufren, digamos, como no de EPI, sino de infecciones uterinas, de flujos abundantes a repetición, en cada proceso que se regenere nuevamente, ya se le controló la infección con óvulos, con pastillas, lo que sea, aparecen las bridas. Entonces, ¿qué puede generar? Pues que esas bridas adentro de la trompa, ¿sí? Obstruyan el paso del cigoto. Y el cigoto me queda ahí, y ahí es donde vienen los ectópicos tubáricos. A veces el cigoto encontró acá, él no sabe que es una brida, él no sabe que tiene que ir para allá adelante, y las contracciones de la trompa van empujando, como ya no lo pueden empujar hacia allá, empieza ¿qué? A devolverse, y por acá, ¿cierto? Hay un señor que esta parte está metida ¿en dónde? En el peritoneo. Ahora entienden de pronto los embarazos ectópicos abdominales. ¿Cómo carajos hizo ese cigoto para meterse en el ilion? Ahí. O se puede quedar ese cigoto acá, en el ovario, y me genera los ectópicos ováricos. ¿Sí? Los ectópicos ováricos. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Seguimos. Profe, pregunta, ¿será que en la trompa se produce una peristalsis también que lo dice? Claro, es que hay ahí el epitelio que está en la trompa es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Las células están a diferentes niveles y tienen... Entonces aquí cae el folículo maduro cuando la mujer ovula. Entonces, yo siempre hago esta analogía y perdónenme que la haga, que pues es una analogía como muy agreste. Ustedes han visto de pronto este programa de Jorge Barón, el show de las estrellas, ¿cierto? Hoy desde Bosa, entonces Argentina, allá ahí tiran unas pelotas grandes del Fondo Nacional de la Voz, y todo el mundo tirándole la pelota, y la pelota para dónde va, para acá, pelota allá. Así es el movimiento del folículo dentro de la trompa, salvo que ahí es organizado, siempre para dónde, para adelante, ¿sí? Aquí está el infundíbulo, entonces cae el folículo acá, se contrae
el músculo liso de la trompa y empiezan los cilios a empujar ese folículo. ¿Y a dónde lo están empujando? Hacia adelante, hasta que llega acá. Acá puede haber fecundación, o si la mujer está planificando o no tiene relaciones, pues sigue el folículo, pues, ¿hasta dónde? Hasta que llega al útero y ahí se pierde, ¿sí? Ahí se pierde, ¿verdad? Entonces, hay un movimiento de peristalsis. Y ese movimiento de peristalsis, junto con este movimiento de contracción, me generan los famosos cólicos menstruales. Los métodos de planificación. ¿Los qué? Los métodos de planificación, ¿cómo hacen para actuar en ese proceso? Uy, dependiendo del método de planificación. Si es un método hormonal, es acá a nivel de ovario. Bueno. Muy bien. La trompa se me olvidaba también, ¿se acuerdan de este peritoneo? Eso se llamaba meso-ovario y esto se llama mesosalpinx. 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 La parte de peritoneo que está justo por debajo de la trompa, mesosalpinx, y la parte de peritoneo que está por encima del ovario, meso-ovario. Bueno, muy bien. Esto, hasta acá, hasta la parte que vamos a ver ahorita, es lo que se llama el canal del parto. Cuando la mujer ya empieza las contracciones uterinas, pues el bebé empieza a empujar todo esto, y eso es lo que se llama canal del parto. Bueno, muy bien. Como les decía, el útero tiene 3 capas, ¿cierto? La capa más exterior, perimetrio, la capa muscular, miometrio, y la capa funcional, la capa más interna, el endometrio. El endometrio. Bueno, normalmente el útero está en esta posición. Aquí estaría la vejiga. ¿Sí? Aquí estaría la vejiga. En la parte del fondo uterino está por encima de la vejiga. ¿Sí? Viene así. Esto es lo que se llama AVF, anteversoflexión. Esa es la posición normal del útero, en anteversoflexión. En algunas mujeres puede estar así, retroversoflexión. Las mujeres que tienen el útero en retroversoflexión sufren de dificultad para quedar en embarazo. ¿Sí? ¿Pueden quedar en embarazo? Sí, pero es difícil. Muchas mujeres que tienen útero en retroversoflexión tienen que recurrir a la inseminación artificial. Todos sus órganos están normales, ovarios, trompas, el propio útero es normal, pero lo único que cambia es ¿qué? La posición, ¿cierto?, de los úteros en retroversoflexión. Y toca recurrir a la inseminación en ellas. En algunas ocasiones pueden quedar en embarazo, pero esa posición de retroversoflexión es como muy, bueno, además de que es anómala, les genera o les facilita mucho el aborto. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces acá tenemos un útero real, mire el ovario, esta partecita de acá es el mesovario, aquí está la trompa, esta partecita de acá sería el mesosalpinx, mesovario, mesosalpinx, el útero, fondo, cuerpo, cuello, el orificio cervical interno, orificio cervical externo, ¿sí? Perimetrio, miometrio, endometrio. Todo esto es el endometrio, ¿correcto? El útero tiene unos medios de fijación, porque el útero está en la mitad, detrás de la vejiga. En una mujer, si la vemos lateralmente, tengo pubis, vejiga, útero, recto, sacro. Pues mire que el útero queda en toda la mitad y no tiene un medio de fijación directa hacia la pared abdominal. Entonces esa fijación hace a través de ¿qué? A través de ligamento. A través de ligamento. ¿Sí? Entonces tenemos un ligamento que el nombre está bien dado, que es el ligamento más ancho, más grande que tiene el útero, que se llama el ligamento ancho. Ese ligamento ancho tiene unas dependencias, o sea, son ligamentos que se originaron ¿de dónde? A partir del ligamento ancho. Ya hemos visto 2, mesovario y mesosalpinx, son parte del ligamento
ancho, simplemente que como está por encima del ovario, lo vamos a llamar mesovario. Como está por debajo de la trompa, lo vamos a llamar mesosalpis, ¿sí? Hay otro ligamento, que es el ligamento redondo del útero. ¿Se acuerda cuando vimos hígado, que también teníamos un ligamento redondo? Yo le hice la salvedad, pónganle apellido, ligamento redondo del hígado, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar confundirnos con ligamento redondo del útero. Tenemos otro ligamento, de acá, ¿sí? Que es el ligamento transverso. Hay dos ligamentos muy importantes, pero uno más que otro, que es el ligamento cardinal y que es el ligamento uterosacro. El ligamento uterosacro, pues, es el que me une la parte de atrás del cuello uterino al hueso, ¿qué? Al hueso sacro, y ese ligamento me refuerza ese repliegue peritoneal que hay ahí, ¿sí? Acá está el útero, ¿cierto? Y aquí está el recto, ¿verdad? Y aquí venía un repliegue peritoneal. Entonces acá viene el ligamento útero, sacro, atraviesa, este es el sacro, atraviesa todo esto, y me refuerza este repliegue que se llamaba ¿cómo? Recto uterino, que es el llamado fondo del saco de Douglas. Ya no se usa ese nombre, pero por si leen libros, no digamos viejos porque todavía no son muy poquitos los libros que le hablan de ese repliegue, recto uterino, ¿sí? Y el otro, importantísimo, el ligamento cardinal. Ahorita les muestro el ligamento cardinal. ¿Por qué les digo que es tan importantísimo? Porque ese es el ligamento que se lesiona, cuando las mujeres tienen prolapso vesical y prolapso uterino. O sea, que dicen que tengo la vejiga caída, tengo la matriz caída. Ese ligamento fue el que se fregó. Y ese ligamento entonces es el indispensable para hacer las pexias. La cistopexia, o sea, subir la vejiga; la histeropexia, subir el útero; o la otra. ¿En qué otra creen ustedes que es importante? Importantísimo. Otro proceso quirúrgico muy frecuente. ¿Cómo se llama cuando a una mujer le quitan el útero? Las histerectomías. Ese es el ligamento que hay que cortar cuando se hace la histerectomía, porque ese es el ligamento que le da le da no la forma, sino el que mantiene el útero ahí. El cardinal. Entonces, ¿qué pasó en esa paciente que le tienen que hacer una histerectomía? Digamos que no sea por cáncer, ¿no? Porque tuvo caída de la matriz. Entonces, ¿quién se lesionó? El cardinal, que perdió la tonicidad. Acuérdense que el cardinal, los ligamentos son como un caucho. Profe, y cuando las mujeres dicen que le suben la vejiga, digamos, le paran el ligamento, o sea, Se corta un pedazo de ese ligamento. Imaginémonos que esto es el ligamento normal. Perdió la tonicidad. ¿Qué se volvió más qué? Más elástico, o sea que la matriz y la vejiga, ¿qué? Se caen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar. Se corta este pedazo, chan y chan, se sube y se sutura. Y en ese momento, como quité un pedazo de ese ligamento, me quedó más corto. Entonces, inmediatamente, ¿qué le pasa al útero y a la vejiga? Se sube. Sí. Bueno, el cardinal iría acá. Si yo continúo, ese es el ligamento ancho. Todo esto es ligamento ancho. El cardinal iría acá. Es una parte del ligamento ancho. ¿Dónde está el ligamento cardinal? La parte del ligamento ancho que está en la parte terminal del fondo con el cuello uterino, ese es el ligamento cardinal. No entendí. ¿Señor? No entendí. ¿Cómo? Todo esto es ligamento ancho, ¿cierto? Todo esto. Que si esa parte del ligamento ancho está acá, se llama meso-ovario, meso-salpis, ligamento redondo. Y este pedazo de ligamento ancho que está acá en el cuello y la vagina es el ligamento cardinal, que es parte del ligamento ancho. ¿Ven? Ya vimos la irrigación, la inervación. Bueno. Ay, Roberta. Oiga, pero qué decencia.
de ustedes, ahora no les doy break, que duerman ahí para yo de un coscorrón despertarlas. Bueno, tenemos ahora la vagina. La vagina es la parte terminal de los genitales internos. La vagina es una estructura musculomembranosa que está colapsada. Siempre la vagina, igual que, perdónenme lo que trae la colación, siempre está cerrada. Como qué órgano vimos por ahí que también estaba siempre colapsada. Regalo 0,3 en el 0,3 en el parcial. No. Pues eso me lo está dilatando. ¿Al fin qué era? ¿Estómago o esófago? Me acuerdo ahorita. Está colapsado el esófago. La vagina también está colapsada siempre, de anterior a posterior. Son unos músculos que me mantienen la vagina colapsada. La vagina solamente se dilata, uno, cuando pasa flujo, ya sea flujo menstrual, ya sea flujo patológico, ¿sí? Cuando en la relación sexual, el pene dilata la vagina, y cuando pasa el bebé, es la parte terminal del canal del parto, ¿sí? Bueno, en la parte anterior donde termina la vagina, ¿sí? Allá en la vulva de la mujer está lo que se denomina el vestíbulo de la vagina, que es ya la parte terminal, justo antes de abrirse esa vagina a lo que es el meato vaginal, al introito vaginal, que es el que vamos a ver en los genitales externos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los músculos que mantienen la vagina cerrada? ¿Sí? Principalmente estos dos, el pubo vaginal y el bulbo esponjoso. Recordemos que el bulbo esponjoso me ayuda a formar el cuerpo del clítoris, el bulbo esponjoso con el isquio cavernoso, que también me formaban la raíz del pene, esos dos. Ahora, solo el bulbo esponjoso con el pubo vaginal permanecen contraídos, entonces mantienen la vagina colapsada, cerrada. Y hay otros dos músculos que le ayudan a que esa vagina se mantenga colapsada, que es el esfínter externo de la uretra y el esfínter útero-vaginal, ¿cierto? Muy bien. Relaciones de la vagina, o sea, por la parte anterior se va a relacionar con la parte terminal o la parte más inferior de la vejiga, ¿sí? En su parte posterior con la parte del recto, el conducto anal, allá vamos a encontrar, por eso digamos como la parte peligrosa, ¿no? La parte peligrosa de los desgarros de periné. ¿Se acuerdan que cuando vimos periné por ahí les hablaba? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar el esfínter externo del ano, que ya nosotros en periné vimos. Y se acuerdan que había un músculo que se llamaba ¿cómo? ¿Cuáles eran los músculos que me forman parte del esfínter externo del ano? Son tres. Pubococcigio, pubo rectal, anterior, posterior, pubo, rectal, otro que viene de allá, lo dijeron ahorita, el anococcigio, y otro que viene de abajo hacia arriba, el anoperineal, que es el que está ahí superficial, ¿sí? Que es el que, gracias a Dios que les decía yo, cuando se desgarra, se puede reparar fácilmente. Es el que, entre comillas, el que más frecuentemente, cuando no protegemos el periné, cuando la mujer está dando a luz o está pariendo, ese es el que, de los tres músculos, ese es el que más frecuentemente se lesiona. Y se puede suturar porque uno lo identifica fácilmente. Uno ve primero el músculo transverso perineal superficial y debajito ve uno el ano perineal. Entonces se puede, en el momento que haya desgarro, se puede suturar, ¿sí? Cuando, quizás no me acuerdo si lo hablamos o no, pero de todas maneras lo recordamos y ya lo había hablado, cuando una mujer tiene, pongamos, el desgarro del ano perineal, ¿sí? Cuando tiene el desgarro del ano perineal, ¿está viendo el músculo o qué está viendo? Cuando tiene desgarro del ano perineal, se puede suturar.
y la paciente ya no queda con el 100%, digamos, de continencia, ¿sí? Se pierde un poquito. Si yo lo logro suturar, se pierde un poquito, se recupera un porcentaje muy alto. ¿Cómo hago yo para saber que ese esfínter o ese músculo anoperineal quedó bueno? Después de que se sutura, uno introduce el dedo en el recto y le dice a la paciente que apriete la cola. Apriete, entonces uno siente como el recto aprieta el dedo, entonces se recuperó. ¿Por qué la paciente no queda con incontinencia? En este caso que les decía que cuando se lesiona el anoperineal puede quedar con incontinencia para gases. ¿Por qué no queda con esa incontinencia? Uno diría, uy, pobre paciente, se le va a tener incontinencia para gases. ¿Por qué no? ¿Por qué no? 0,5 en el parcial subo. Porque hay otro músculo que es más ayuda a hacer importante. tensión. ¿Cuál es el otro Ese músculo? es el recto. Ya le dijeron acá, ya le soplaron a ustedes. A la una. A las 2. 0,5. No, A las. el anorrectal. El cubo rectal. Entonces, como no se lesionó el cubo rectal y se suturó el anoperineal, pues en la paciente no le va a pasar nada. ¿Sí? Porque pierde un poquitico, perdería un poquitico la continencia para gases. Pero como el cubo rectal está al 100%, la paciente no va a tener incontinencia para gases. ¿Sí? No va a tener incontinencia para gases. Bueno, listo, muy bien. En la parte lateral tenemos también el músculo elevador del ano. ¿Cuál fibra muscular específicamente de esos tres, de los elevador del ano? ¿Cuáles eran los músculos que deformaban el elevador del ano? Diferente a los del esfínter externo. El pubo rectal está en los dos, acuérdense, no se les olvide. Pubo rectal, Pubo coxigio. isquiocoxigio y el iliocoxigio. Entonces, el que está aquí al ladito de la vagina, vecino, es el pubo rectal. El pubo rectal es el que está al ladito. ¿Sí? La vagina Muy bien. es el Señor. La vagina es la parte tercia de la vagina. ¿Cómo es? Terciaria de la vagina. La parte superior. No, No. Le estoy preguntando. no. Acuérdense que el pubo rectal es para los dos músculos, el elevador del ano y el esfínter externo del ano. Sino que topográficamente, aquí está la vagina, digamos aquí está la mitad de la vagina, aquí al ladito estaría el pubo rectal, porque aquí adelante estaría el pubis. Pubo para encontrarse aquí con quién, o rodear aquí con quién, al recto. Entonces al ladito de la vagina, al puro ladito está el pubo rectal, ya sea o para formar el esfínter externo del ano, o ya sea para formar el aparato esfintérico caudal. El elevador del ano. ¿Sí? Bueno, ya la irrigación la vimos, todo esto lo vimos. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, ¿qué horas son?